Acá no se ve casi nada. Buenas noches. Damas y caballeros, esta noche es un placer recibirlos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en su actividad Jueves Culturales. Antes de iniciar el evento, algunas recomendaciones básicas. Por favor, colocar sus teléfonos en vibrador o apagarlos. Por otro lado, respeten la señalética. Como verán ustedes, tenemos cuadros históricos importantes y les rogamos que si van a tomar fotografías se hagan sin flash. El tema aquí es un tema de conservación. La idea es que estos cuadros perduren por muchas más generaciones y así estos puedan gozar de lo que nosotros gozamos hoy en día. Doy la palabra a la doctora Sonia Guillén Ondeglio, quien es la directora de nuestro museo y va a hacer la presentación. Por favor, doctora. Gracias. ¿Está bien? Ya. Ok. Bueno. Buenas noches con todos y muchas gracias por su presencia. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, con su nombre tan largo, tiene en realidad una relación muy intensa con el tema de la tuberculosis y realmente estoy muy contenta de que podamos desarrollar esta presentación con la intervención de dos personas que están muy especializadas y enfocadas en el tema. Nosotros podemos recordar que el primer diagnóstico a nivel científico sobre tuberculosis prehispánica la hizo el doctor García Frías en los años 40 con momias de la colección del museo. Lamentablemente el doctor Frías, García Frías se reubicó en Inglaterra y no continuó con un trabajo científico que habría sido muy interesante y que todavía continúa. Y debo mencionar que el doctor Guido Lombardi realizó su tesis premiada en el estudio de la tuberculosis también con momias del Museo Nacional. Y en realidad, este es un tema donde la historia de las enfermedades pueden encontrarse con el estudio y la atención de estas enfermedades en el presente. Es una manera como la bioarqueología puede integrarse y proponer un conocimiento que puede ser de utilidad para entender las enfermedades y poder enfocarnos a enfrentarlas, ¿no? Yo quiero agradecer para este programa la presencia del doctor Gustavo Rosell de Almeida, que es director de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública en el Ministerio de Salud, y quien va a darles unas palabras cuando yo concluya, pero también después vamos a seguir de una manera fluida las presentaciones que por una cuestión cronológica se iniciarán con la participación del doctor Guido Lombardi, que hablará sobre la presencia de esta enfermedad en el mundo prehispánico. El doctor Guido Lombardi tiene múltiples especialidades, es un querido amigo y también es botánico, multilingüe, explorador, gestor cultural en Huaycán y estamos muy contentos de su presencia. Y también seguirá en la presentación para una discusión sobre la tuberculosis en el presente, el trabajo de la doctora Ríos, que trabaja en
Julia Ríos Vidal, que es directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. Entonces, le paso el podio al doctor Rosel de Almeida y después continuamos con las presentaciones. Gracias. Buenas noches, muchas gracias doctora Sonia, doctora Julia Ríos, doctor Guido Lombardi, todos los presentes. Reciben el saludo de nuestra señora ministra, Zulema Tomás, de los señores viceministros, de nuestro viceministro de Salud Pública, doctor, ¿sí me escuchan? Ya, gracias, más o menos. Bueno, buenas noches, voy a hacer un esfuerzo ya a esta altura de la noche y agradecerle nuevamente, doctora Sonia, por este espacio, un espacio realmente que es un orgullo para todos los peruanos. Agradecerle también a la doctora Julia, al doctor Guido, por la disertación que van a dar, que es muy importante para nosotros y venimos con todo gusto a escucharlos, no porque sea una obligación, sino que creo que es una gran motivación estos temas ahora que estamos celebrando el Día de la Tuberculosis, ¿no? Que fue el día domingo, 24 de marzo. Y fue hace muchos años, en 1882, que el médico, bioquímico y científico alemán Koch hace este anuncio. En una época que ustedes recordarán que había muchos anuncios, estaba Pasteur en el 85, 1885, que nos habla de la rabia, y era toda la época de los descubrimientos microbiológicos, pero también recordemos que en esa época, en 1885, murió Daniel Alcides Carrión, que también es un científico peruano. Y usted nos hace recordar que esta es una enfermedad que nos ha acompañado hace mucho tiempo. En nuestras escuelas de medicina aprendemos que la tuberculosis nos ha acompañado desde justamente las épocas prehispánicas, que fueron en las momias donde hicieron los estudios de tuberculosis y el mal de Pot. Entonces es muy interesante para nosotros hacer esta remembranza histórica y también saber cuál es la situación actual de esta enfermedad que nos debe ayudar a una reflexión, ¿no? ¿Por qué tenemos esta enfermedad durante todos estos años y cómo ha ido escalando socialmente, antropológicamente, y qué es lo que tenemos que hacer? Porque sabemos que no es suficiente las medidas solamente de medicina, ¿no? O sea, el tratamiento no es suficiente, tenemos que manejar los determinantes, tenemos que ver la dinámica de esta enfermedad para poder establecer medidas realmente eficaces, y creo que el Ministerio tiene mucho que mostrar en ello. El trabajo que se viene realizando justamente tiene este enfoque y vamos a poder todos un poco actualizarnos y también contribuir seguramente con este trabajo tan importante que es para nuestra ciudad. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Por favor, doctor Lombardi. Buenas noches, Sonia, Julia, todos los presentes. Efectivamente, para mí es una gran alegría volver a casa. Para mí este museo es... realmente no me acuerdo cuándo llegué aquí por primera vez, y también siempre que hay la chance menciono, yo he nacido a pocas cuadras de acá, he nacido entre el museo y la Huaca Mateo Salado, así que realmente he nacido sobre zona sagrada para nosotros los peruanos. Así que yo creo que quien como peruano no está orgulloso de su pasado, y bueno, pues yo cuando estudié medicina siempre tenía este bichito de ser arqueólogo, antropólogo, y bueno, pues me metí poco a poco en este campo, y gracias siempre a amigos, porque al final siempre todos somos colegas, pero también amigos. Gracias al doctor Uriel García Cáceres, él me presentó con las personas adecuadas y logramos hacer investigación. Entonces, vamos a comenzar con la presentación mía. Yo he tratado de hacer un resumen histórico de la investigación en tuberculosis, y vamos a tratar de poner un poquito de orden en lo que es el origen de la tuberculosis. Así que de repente es muy apretado, no sé, pero a mí me encantan estos temas y espero que les guste a todos. La primera.
Bueno, ver a la tuberculosis desde nuestro ángulo temporal es un poco injusto, con tanto que ha ocurrido a lo largo de la historia con esta enfermedad. Sin duda, la tuberculosis es una de las más extendidas, estigmatizadas, pero también humanizadas de las dolencias que nos afectan como género. Por humanizado se entiende que es una enfermedad muy adaptada al hombre, ¿ya? O sea, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad antigua y casi logra lo que una bacteria debería lograr al vivir o convivir con una persona, que es no matarla, ¿no? Vivir, convivir, y realmente no es el objetivo matar. Ah, ¿cómo no? Excelente, gracias. Muy bien. ¿No pasa? Ya, ok. En la antigüedad, ahí se está bloqueado, ¿no? La tuberculosis nunca tuvo un diagnóstico etiológico, ¿no? Así en el viejo mundo se le agrupó con otras enfermedades debilitantes, colectivamente llamadas phthisis, consunción, por los griegos, ¿no? O sea, adelgazamiento extremo sería, si queremos explicar qué cosa es phthisis. En el año 460, Hipócrates la definió como un mal pulmonar muy frecuente, una de las enfermedades más frecuentes de la Grecia antigua, en la que se expectoraba sangre y con frecuencia llegaba a morir la persona. Como a toda dolencia, su causa se atribuía un desbalance humoral, ¿no? ¿Se acuerdan la teoría humoral del origen de las enfermedades, ¿no? Los 4 humores. A ver si ahora me hace caso. Ya, la siguiente. Así, la tuberculosis y otras enfermedades debilitantes, crónicas, fueron agrupadas con nombres descriptivos, como por ejemplo, ya hispanizado, digamos, lo que llamamos, o casi ya no se usa, el nombre tisis. Otras formas recibieron también nombre propio, como escrófula, la tuberculosis ganglionar, coxalgia, la tuberculosis de la cadera, tumor blanco, el de la rodilla, etc. Aquí vemos una figura con un niño con esta tuberculosis ganglionar, ¿no? A veces todavía en algunos lugares de la sierra del Perú se puede ver gente que tiene las cicatrices típicas de la escrófula, ¿no? O sea, de tuberculosis ganglionar. Muchas gracias. Bueno, al ser su causa desconocida, muchas veces se le atribuyó como causa de estas enfermedades, no solamente la tuberculosis, la tisis o cáncer, o en fin, lepra, ¿no? Se le atribuyeron orígenes así sobrenaturales, se le echaba la culpa a las miasmas eran como los malos aires, ¿no? Asociados a los lugares en descomposición, las ciénagas, etc. La siguiente. Ajá. Ahí tenemos, por ejemplo, el fantasma de la tuberculosis atacando a gente que está aparentemente fumando tal vez opio, ¿no? Un lugar de consumo de drogas. Hasta ahora siempre pensamos, ¿no? Una persona que hace una vida bohemia, no se alimenta bien, le entra cierta droga, bueno, pues está cultivando los elementos que pueden provocarle una enfermedad como la tuberculosis, la siguiente. En 1546, en De Contagione et Contagiosis Morbis, Girolamo Fracastoro atribuyó la expansión de las epidemias a algún tipo de espora invisible. Este es el inicio de lo que se llama ya hemos pasado por la teoría de los humores, la teoría de los gérmenes, ¿no? El origen de las enfermedades por gérmenes, por algo que volaba por el aire. Esto ya se estaba pensando en esas épocas, ¿no? La siguiente. Este es el libro, ¿no? Que es el origen de lo que es la epidemiología, si quieren verlo, ¿no? Geronimi Fracastori de Verona, siglo XVI. Aunque el primer microscopio, o sea, estamos tratando de llegar cómo se vio a los microbios, ¿no? Aunque el primer microscopio fue inventado por un inglés, ¿no? Robert Hooke, fue el holandés Anthony Leeuwenhoek quien describió la existencia de los microbios, ¿no? Ahí está el término en holandés, ¿no? Kleine Dirkens, o animalcula, o animalitos, ¿no? Animalejos, en 1676. Lo primero que él dibujó son las selenomonas orales, son unas bacterias saprófitas. Ahí tenemos el manuscrito, una de las más de 300 cartas que
envió Leeuwenhoek a la Academia de Londres, la Academia de Ciencias de Londres, donde él describió lo que observaba, ¿no? O sea, Hooke, siendo inglés y siendo también miembro de la Academia de Ciencias, no había hecho estas observaciones, así que se atribuye el descubrimiento de estos primeros bastoncitos, ¿no?, a Leeuwenhoek. Y a la derecha se ve junto a la imagen, ¿no?, al microscopio, que es más una lupa, pero una lupa de grandísimo aumento que tenía hasta 500 por, ¿no? O sea, realmente valdría la pena hacer como experimento en los colegios, no sé, tratar de replicar lo que hizo Leeuwenhoek. La siguiente, por favor. De manera semejante, aunque el británico Percival Pott describió en 1799 a la parálisis asociada a la tisis, ¿no?, fue el francés Jacques Delpech quien demostró en 1816 la presencia de tubérculos en las lesiones vertebrales. Entonces, se estaba tratando de hacer una unidad clínica, ¿no? O sea, se encontraban tubérculos. Tubérculo era como decir un bultito, si hablamos en términos actuales, ¿no? Pero estos bultitos, no había pues diagnósticos etiológicos, no había anatomía patológica, todo era descriptivo, ¿no? La palabra tuber significa pues una papa, pero no habían papas en el viejo mundo, cuando aparece la palabra tuber, más que nada estaba relacionada a lo que ahora son las trufas, o sea, son unos hongos subterráneos. Así que este tipo de apariciones en los tejidos era una cosa más descriptiva y se había visto en muchos casos, ¿no? Hay granulomas que no son solamente tuberculosos, que podrían corresponder a estos crecimientos sólidos, ¿no?, y amorfos, que se pueden comparar a un pequeño tubérculo, ¿no? Entonces ahí tenemos a la parte izquierda a Percival Pott, a quien se le ha tomado el epónimo, ¿no?, el mal de Pott, ¿no?, la tuberculosis espinal o la tuberculosis vertebral, siendo que él no describió esto, simplemente él vio la parte neurológica, o sea, el extremo, ¿no?, o sea, la incapacidad de la persona para caminar como consecuencia de una lesión en la columna, ¿no? O sea, él no hizo la patología, hizo la clínica. Delpech sí hizo autopsias. La siguiente. Entonces, pasamos a otro investigador dentro de este linaje de investigadores que han ido dando forma a lo que nosotros ahora llamamos, sin pensar mucho, tuberculosis. En 1838, el naturalista alemán Christian Ehrenberg utilizó por primera vez el término bacteria en ese libro, ¿no?, de Infusionstierchen allgemeine Organismen, o sea, como los infusorios serían, ¿no? La siguiente, ahí está el libro original, ¿no? Eso es Tier en alemán, es animal, gen es pequeño, ¿no? Infusión, ¿por qué? Infusión es un té, ¿no? Una manzanilla es una infusión. Lo que pasa es que los primeros bacteriólogos hacían infusiones de verduras, ¿no? Como ahorita sería el agua de un florero, ¿no? O sea, si ustedes tienen un florero muchos días, tienen microscopio en la casa, ¿no? Yo de niño jugaba con el microscopio viendo infusorios, es una maravilla, ¿no? Así que yo creo que todo niño debería tener un microscopio, ¿no? Es maravilloso. Siguiente. Y eso es lo que se veía, ¿no? La foto o la imagen no es tan clara porque esta es una imagen de lo que dibujó Ehrenberg. O sea, él veía pues estos animalitos ciliados, ¿no? Estamos hablando de cosas que son mucho más pequeñas que un grano de sal, ¿no? O algunos son del tamaño de un grano de sal, ¿no? Son 100 micras, una cosa así. La siguiente. En 1839, el doctor Johann Schönlein acuñó el término tuberculosis para llamar a la tisis o consunción. Lo hizo al observar en autopsias que las lesiones de los pulmones enfermos parecían pequeñas papas. O sea, esto en realidad ya se había visto, simplemente él añade el sufijo osis, que significa proceso de. O sea, esta es la enfermedad que produce tubérculos, ¿no? O sea, de repente a alguien se le hubiera ocurrido decir, bueno, patatosis, y ahorita estaríamos con la enfermedad de las papas, pero es tuberculosis, ¿no? Siempre yo jalando un poco a Perú, ¿no? Bueno, entonces aquí se ve este ejemplar de autopsia y de verdad, pues parecen como si estuviesen creciendo unas papas en el terreno, pero eso es lo que es. No lo vemos nosotros, no es una cosa que veamos en la calle, ¿no? Ahora, si alguien ve en el mercado que le venden bofe y tiene estas cosas, no lo compre, ¿no? O me lo lleva al laboratorio. La siguiente.
Yo estaba busque una foto de Pasteur donde esté más o menos sonriente. Este es lo más cercano a una sonrisa de Louis Pasteur, bien difícil de encontrar. Jenner, Semmelweis, entre tantos otros médicos que han hecho maravillas en lo que es la historia de la medicina, no dudaron que las enfermedades eran causadas y transmitidas por gérmenes, pero fue Louis Pasteur quien lo demostró en 1864, desterrando así para siempre la teoría de la generación espontánea. Es increíble cómo hasta tan lejos en el siglo XIX todavía había gente que llegó a odiarlo a Pasteur porque defendían férreamente que los organismos nacían de la nada. Y bueno, no de la nada, se necesitaba oxígeno y se decía que el oxígeno tenía un poder genésico. O sea, el oxígeno actuaba como una especie de sustancia que daba vida a las cosas, ¿no? Y a Pasteur publicó tanto, o sea, es una lucha increíble contra gente que absolutamente negaba que la vida solamente podía salir de la vida. Aquí esta foto es con su hijito, ¿no? Jean-Baptiste. La siguiente. No fue sino hasta el 24 de marzo de 1882 cuando el doctor Robert Koch demostró la existencia de un agente causal para la tuberculosis. Ahí comienza realmente una revolución en lo que es esta enfermedad, ¿no? Hasta ese entonces no había una causa conocida. Aquí, al haber un agente causal, ya la enfermedad comienza a ser más fácil de ser definida, más estudiable en todo nivel, ¿no? Esta es una estampilla de Robert Koch del 2005 en el centenario de haber sido premiado con el Nobel de Medicina. La siguiente, por favor. Y claro, como ya se ha mencionado, esa fecha, ¿no?, que es el descubrimiento por Robert Koch, hasta ahora es el Día Mundial de la Tuberculosis. Este es el artículo original, ¿no?, del Semanario de Clínica de Berlín. La siguiente. Aquí tenemos que lo que estaba mencionando, ¿no? Solo con el aporte del doctor Koch se pudo empezar a definir a la tuberculosis en su historia natural y empezar a combatirla científicamente, ya sin pensar en miasmas, en mala suerte. Se hablaba de una teoría también hereditaria. Ya comenzó a sentarse las bases de lo que es una microbiología moderna de la tuberculosis. La siguiente. Y esto pues lo que hemos visto. ¿Quién no ha visto imágenes así?, ¿no? Y bueno, es prácticamente, aún en nuestro Perú, la tuberculosis pulmonar sigue siendo una enfermedad relativamente común. Nunca desapareció, como en otros países donde está o ha regresado por impulso del SIDA, ¿no? La siguiente. También se pudo empezar a luchar mejor contra su propagación. Ahí ese afiche de la izquierda dice, no escupa, ¿no? Una niñita señalando el suelo a un caballero, y después ponen ahí síntomas de la tuberculosis, todos conocemos, de pérdida de peso, tos, ahí mencionan tos de más de 3 semanas, incluso ponen baja de la presión arterial, en fin. Siguiente, astenia. Esta imagen la he puesto porque esa es la moda victoriana, ¿no? Unas faldas hasta el suelo. Y se dice que la tuberculosis y su epidemiología cambió la moda en Europa, porque decían que en esa época los hombres, sobre todo, seguro escupían mucho. Entonces dijeron, no, pues si el germen está en el suelo, porque la gente escupe, entonces hay que subir la falda. Así que se le atribuye el acortamiento de la falda a la tuberculosis. Sí, pues. Pero a algunos se le pasó la raya, ¿no? Ya han ido ya muy arriba. Siguiente. Entonces, ¿pero cuál es el origen de la tuberculosis? Entonces, hemos comenzado. Ya estoy a mitad de charla ya, pero hemos comenzado por el lado de definir a la tuberculosis para nosotros llegar a lo que tenemos ahora. Es una enfermedad, lo tomamos no es nada, es una enfermedad, pues, ¿no? Pero no, se ha luchado siglos para llegar a definir la enfermedad. Entonces aquí esta espiral es una espiral de la vida, ¿no? O sea, desde lo más primitivo a los más de 1000 años de evolución de especies, hasta el hombre, que lo ponemos siempre ahí con las plantas, ¿eh? Han mencionado que yo sé botánica. Sí, efectivamente, por acá estarán pues las criptógamas, por acá están las fanerógamas, en fin, ¿no? Ahí está nuestro primo ahí, este es el gorila, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde aparecieron las micobacterias? ¿Dónde apareció esto?
Hace muchísimo, por supuesto. Micobacterias hay en todas partes. Hay micobacterias, o sea, los primos de la tuberculosis están en el suelo, están en el agua, están en muchos animales. Es un género de bacterias, una familia de bacterias muy extendida en la naturaleza. La siguiente. Sin duda, esta enfermedad existió en el viejo mundo, habiéndose descrito casos en momias egipcias desde el mismo momento en que se empezó a investigar médicamente. Casi pongo ahí una foto de Sir Mark Armand Ruffer, ¿no? Pero realmente antes de Ruffer ya se había descrito la primera momia con mal de Pot. El mal de Pot es casi como lo patognomónico, o sea, se encuentra Pot, inmediatamente uno piensa ahora, ¿no? En tuberculosis de la columna, pero definitivamente hay un diagnóstico diferencial, no podemos nosotros decir 100%, ¿no? Pero digamos que en esas épocas prácticamente era una aproximación a la causa más probable, ¿ya? La siguiente. Se sospechaba que la tuberculosis humana se había originado a partir de la bovina y que este contagio ocurrió al surgir las primeras civilizaciones en el cercano oriente, ¿no? O sea, porque las vacas tienen su tuberculosis, ¿no? Mycobacterium bovis, una tuberculosis que ataca sus pulmones, ataca sus ubres. La gente que incluso ordeña la vaca le puede dar la tuberculosis de la piel, ¿no? En las manos también, y estas personas incluso como que están un poco protegidas para las otras formas de tuberculosis, en fin, toda una serie de observaciones. Entonces se suponía, ¿no? Que, digamos, la historia ya estaba completa, las figuritas estaban ya llenas en el álbum, maravilla. Siguiente. Incluso se pensó que para el lado americano podía haber lo mismo, se han encontrado restos de bisontes en Norteamérica de 17.000 años atrás con sus propias Mycobacterium bovis. Siguiente. Pero luego se ha ido acumulando, sobre todo desde el principio del siglo pasado, una gran evidencia de la existencia de tuberculosis en América precolombina. Algo no cuadraba bien. O sea, ¿por qué habría precolombinamente tuberculosis por aquí y por allá? Este es un afiche del 2013, me parece, ¿no? Porque estas actividades se hacen con regularidad en el Museo de Pueblo Libre. Y vemos pues no sé si esta vasija está en exhibición. A ver, mírenla bonito y de repente la van a ver afuera. No estoy enterado yo. La siguiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta figurina de la izquierda es de la cultura maya, ¿no? Con una inmensa joroba, ¿no? Y tenemos acá imágenes de elementos, pues, de cerámica que muestran la jiba. Como les he dicho, para muchas personas esto es sinónimo de tuberculosis sin necesariamente que sea uno a uno, ¿ya? Siempre tiene que haber un diagnóstico diferencial, pero digamos que es bastante probable que esto sea representativo. También sabemos por estudios o representaciones o menciones de los cronistas que las personas que tenían estas condiciones tenían un valor especial, tanto en Sudamérica como en Mesoamérica. Eran personas incluso chamanas, eran personas con ciertos poderes. La gente que tenía estas características, igualito los acondroplásicos, los enanos, en fin, eran muy apreciados como gente con ciertos dotes sobrenaturales. La siguiente. Luego, en 1973, ¿no? Ya se ha mencionado el doctor García Frías, es un antecedente muy importante. Sin embargo, a nivel mundial, ustedes saben que todo lo que se publica en inglés, un poquito que vuela un poquito más allá de las fronteras. El doctor Marvin Allison, gran amigo nuestro, y que lo recordamos en esta fecha también, dio la prueba más convincente de la existencia de veras de la tuberculosis en época precolombina, y lo hizo en una momia peruana, ¿no? Y ahí está la referencia en la revista americana de enfermedades respiratorias del año 73, y dice, pues, documentación de un caso de tuberculosis en América precolombina, ¿no? También ahí está el doctor, también ya, todos están ya afinados, ¿no? Alejandro Pezia también, que todos un grupo científico que en esa época estaba sentado en Ica. Y esta momia de este niño, que espero algunos hayan visto, está en una vitrina dedicada solo a él, en el Museo Regional de Ica. Así que es tal vez una de las momias más valiosas que hay en nuestro país.
el caso de tuberculosis de un niño de 8 años y con mal de Pot. Entonces él describe al bacilo de Koch, él observa y publica esto como prueba. Y realmente era como para no dudar y como para estar convencido. Y bueno, pues acabó el cuento, había tuberculosis precolombina, se ha encontrado el agente causal, era el equivalente pues al descubrimiento de Koch que generó todo esto que estamos hablando. La siguiente. Esta es la foto de Marvin, ¿no? Y su libro a la derecha, que es prácticamente Paleopatología en momias, ¿no? Ahí dice sudamericanas, pero 90% son peruanas. La siguiente. 21 años después, en 1994, se encontró incluso el ADN del Mycobacterium, también en momias peruanas, y aquí tenemos a algunos de los investigadores más renombrados en paleopatología, Jane Bijlstra, a la izquierda, la doctora Sonia Guillén, que está aquí presente, y por supuesto nuestro recordado Arthur Obderheide, ¿no? Uno de los paleopatólogos más, ¿qué se puede decir?, hiperactivos, productivos, dinámicos, que impulsó las investigaciones hasta hace muy poco. ¿Qué pasó acá? En una momia chiribaya se encontró, ¿no?, evidencia de ADN de la micobacteria. Y esto fue publicado en enero, me parece, de ese año 94. La siguiente. Como ha mencionado la doctora Sonia Guillén, yo he tenido también la suerte de que en ese mismo año presenté en un congreso la descripción de una momia de las colecciones de acá, ¿no? Y también ahí vemos a la momia, ¿no? Se abrió una ventana torácica, esta es una brida pleuropulmonar, ¿no? O sea, cuando muere la persona, los pulmones se colapsan, ¿no? Si no colapsa el pulmón es porque está enfermo, básicamente, ¿no? Un pulmón con neumonía no va a colapsar, porque el pulmón sano está lleno de aire, entonces se colapsa. Y en el caso de las momias, los que hemos hecho autopsias, sabemos que un pulmón momificado tiene el grosor de un naipe. O sea que vean qué delgadito que es, ¿no? Entonces, pero acá estamos viendo pues casi pues como una lengua, ¿no? O sea, de grosor. Ese es un pulmón, básicamente, desde que se lo ve, enfermo, ¿no? O sea, ahí simplemente era buscar qué hay. De repente era una neumonía a neumococo, en fin. Después vimos que este personaje tenía destrucción ósea, ¿no? Con un tejido óseo más denso, o sea que había una reacción también, ¿no? Con colapso del espacio intervertebral y estas lesiones así contiguas, muy sospechosas de tuberculosis vertebral. Y aquí se ve incluso la caries. Caries significa destrucción dentro de la cavidad de la médula, ¿no? de la vértebra. Tuvimos la tremenda suerte de cuando tomamos muestras y las enviamos, todo eso aquí pues son muchos meses de trabajo, ¿no? Se hizo microscopía de barrido, microscopía electrónica así de sección, y nos contestaron, esto se hizo en Alemania, nos dijeron, estos son los bacilos de Koch. Mira, qué suerte que en Alemania nos ayudaron, volvió todo a su origen, la tierra de Koch. Y aquí se hizo el IS6110, un marcador genético, y esta manchita de acá, créanme, es la que indica que es un marcador específico para el complejo Mycobacterium tuberculosis. O sea, ese era el diagnóstico exactamente igual a lo que se hizo con la momia chiribaya en el mismo laboratorio, ¿no? Ahí en Minnesota. Así que este trabajo, ese chiquitito, se hizo en varios países. La siguiente. Entonces, ahí puesto esa imagen, happy, ¿no? Todos felices. ADN del Mycobacterium tuberculosis en momias precolombinas. Se acabó la historia. Aplausos. La siguiente. Pero no. Ya todos hemos visto esta imagen, ¿no? Todos contentitos, ¿no? Bueno, entonces, no, pues, no podíamos estar contentitos. ¿Por qué? La siguiente. Porque podía pensarte entonces que la tuberculosis llegó a América ya en los pulmones de los primeros inmigrantes, pero no hay casos tan antiguos en el viejo mundo tampoco, porque los primeros inmigrantes llegaron a América pues hay gente que dice 20.000, 30.000, 12.000, 14.000 años, y en el viejo mundo no se encuentran casos tan antiguos. Lo que hemos visto de Egipto tiene 3.000, 4.000 años, ¿no?
Así que algo no cuadraba. La siguiente. Hasta que salió otra vez un estudio en momias peruanas. Mire cómo las momias peruanas están en todo, ¿ya? No es que uno sea patriota, pero realmente, y este museo en particular, está casi en todo. Pero y también pues, gracias a Sonia tenemos las grandes colecciones ahí de hilo, ¿no? Del Algarrobal. Entonces, en material antropológico de Chiribaya se encontró genoma de micobacterias, ¿no? Eso ya lo sabíamos, pero que no era la cepa humana. En humanos estaba la tuberculosis del lobo de mar. Entonces esto pues es como una especie de cachetada, ¿no? O sea, ¿qué pasó acá? Pero si estábamos ya contentitos, estábamos pues que la tuberculosis precolombina era la tuberculosis humana y que de alguna manera esto había abarcado todo el planeta. La siguiente. Plop, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estábamos pensando qué pasó acá. Entonces todo el mundo se comenzó a pensar, bueno, de repente la tuberculosis ha pasado, me acuerdo en esas épocas, de la llama, ha pasado del cuy, ha pasado igual que los tripanosomas. Bueno, tantas posibilidades. O sea, es una zoonosis, tiene que haber pasado de alguien porque la enfermedad es moderna. Si la biología molecular nos metió en este embrollo, pues que ella nos saque del mismo. La siguiente. Entonces, se ha hecho ya el gran mapeo de todos los genomas, de todas las micobacterias, y se los ha puesto en un cladograma para ver de dónde salen. Entonces, se hablan de 7 haplogrupos, y ya se ha hecho el árbol genealógico de los micobacterias, y eso pues es una cosa ya como una especie de dogma de fe. Entonces se ha visto de que todos los seres humanos tenemos Mycobacterium, o sea, de los modernos. Estamos hablando de tuberculosis modernas, ¿no? Y todo se ha visto que pertenecen a cepas, pues, humanas. Si no se ha encontrado aún, salvo que hayan novedades que quiera alguien soltar, pero de lo que yo sé, no se ha encontrado todavía un solo caso de tuberculosis pinípide, ¿no? Mycobacterium pinípide, que es la tuberculosis de los lobos marinos en personas vivas. Entonces, comienzan a haber pues preguntas como, ¿esa tuberculosis existió y se ha extinguido? Ese fenómeno también se está viendo con las cepas africanas que trajeron los esclavos abducidos, traídos a la fuerza aquí en América. Ellos vinieron con sus cepas africanas y ya se está perdiendo en América. Entonces, parece que hay un desplazamiento de cepas. ¿Ya? De repente las cepas americanas han sido desplazadas por las europeas y las asiáticas, que son las que existen ahora en las poblaciones vivas y que están presentes en Lima, por ejemplo. Entonces, estas pruebas indican que el Mycobacterium tuberculosis salió de África y ha estado con nosotros por lo menos 70.000 años. Pero esto se ha hecho retrospectivamente, no encontrando los micobacterias en restos de 70.000 años, sino extrapolando lo que es el reloj genético evolutivo. O sea, se ve que todo procede de África y que entre ellas, claro, de repente 1 millón de años atrás divergieron con otras ramas de las tuberculosis que hay, por ejemplo, en otras especies, ¿no? Por ejemplo, las aves. Yo ando soñando, de repente aquí con Sonia un día se hace, siempre estos son proyectos a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, pingüinos. Y pingüinos hay momificados también en la Antártida. Yo ya con Sonia he hablado de esto, yo como loco quería hacer una mesa redonda en el Congreso de Lima sobre momias antárticas. Y bueno, de repente en algún momento se puede. Y ya sabemos que los fondos llegan del lado de la medicina. Buscar Mycobacterium avis en pingüinos modernos y antiguos y ver la evolución, tantas cosas que se pueden hacer, porque seguramente que hay cepas que se han perdido a lo largo del tiempo. Y eso tiene relevancia para la medicina moderna, porque si una cepa se desplaza, es porque es de alguna manera más susceptible, más débil, algún factor. Descubrir qué factor tiene en su genoma una micobacteria que la hace así susceptible, amansable, domesticable, ¿no? y derrotable, nos ayudaría en el presente. La siguiente. Bueno, con estas frases yo quiero agradecerles, recordando esa imagen
de otra exposición que hubo hace pues más de 20 años en este museo, también de tuberculosis, en la que la momia del estudio que mencioné estuvo acompañándonos. Muchas gracias. Muy agradecido al doctor Lombardi, un tema tan complejo y sin embargo lo he expuesto de una manera brillante. Ahora pasamos a la conferencia de la doctora Julia Rosa Vidal, que lleva por título Situación de la tuberculosis en el Perú, desafíos para su control y erradicación. Buenas noches con todos. Bueno, ha sido una excelente presentación. La verdad me ha encantado, Guido. Ir a lo largo de la historia y saber cómo llegó la tuberculosis al Perú y cómo se ha desarrollado a nivel mundial. Ahora yo les voy a presentar una cosa mucho más actual, presente. Voy a rápidamente, porque esto no es una diserción médica, les voy a presentar algunos números acerca de cómo estamos con respecto a lo que es tuberculosis en el Perú y con respecto a lo que es a nivel de América y del mundo. Voy a hablarles también de por qué es que el Perú sigue siendo un foco para lo que es tuberculosis a nivel de las Américas, qué es lo que se ha estado haciendo, qué es lo que estamos haciendo actualmente y cuáles son los desafíos para controlarla. Y vamos a hablar un poquito también de lo que es estigma y discriminación, que es una cosa que es importante y que tiene de fondo a la prevalencia y el hecho de que la tuberculosis se mantenga en el país. Entonces, esto viene a ser el mapa, el último mapa que tenemos de lo que es la distribución de tuberculosis a nivel del mundo. Esto es de fuente del Global Report 2018, que todos los años la Organización Mundial de la Salud emite, y que nos da información acerca de cómo se encuentra el mundo con respecto a lo que es tuberculosis. Como ustedes verán, los países que tienen los colores verde más fuertes son los países que tienen la mayor cantidad de casos. Nosotros, Perú, estamos por acá, ¿no? Estamos en un colorcito no tan oscuro con respecto al mundo, pero con respecto a las Américas sí es un problema para las Américas y para nosotros la tuberculosis. ¿Qué pasa? No pasa. Dale un clic. Nosotros actualmente tenemos una tasa de tuberculosis de 99.5 por 100.000 habitantes, o sea, por cada 100.000 habitantes en el Perú, 100 están con tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud considera que nosotros debemos tener un número mayor y nos estima una tasa mayor de casos, porque considera que existen más casos de personas que se enferman y mueren de tuberculosis en el país de las que se conoce. A nivel mundial, la mayoría de casos se encuentran en todo lo que es el sudeste asiático, África, ¿no? Y no sé qué tiene esto, no avanza bien. José, tú me lo pasas, ¿ya? Entonces, y a nivel mundial, las Américas solamente aporta con el 3% de los casos, ¿no? Entonces, podríamos pensar que no es un problema para las Américas, pero sí lo es realmente. La siguiente. ¿Cuál es la situación actual de la tuberculosis en el país? Bueno, para los que no están en el tema, existen 30 países a nivel de todo el mundo que notifican el 97% de los casos. El Perú no se encuentra dentro de esos 30 países con mayor casos a nivel mundial, pero a nivel de las Américas, después de Brasil, es el segundo país con mayor número de casos de tuberculosis. Y con respecto a lo que es la tuberculosis resistente, creo que la mayoría saben que existen dos tipos de tuberculosis: la tuberculosis sensible, la que se cura con las drogas y con el esquema básico de tuberculosis, que son drogas que las tenemos hace muchos años, que se toman por vía oral y que generalmente el tratamiento dura 6 meses. También existe la tuberculosis resistente, que vienen a ser bacilos que han hecho resistencia a estas drogas y se les tiene que dar otro tipo de medicación por mucho más tiempo, medicamentos que muchas veces tienen reacciones adversas más severas y que son mucho más difíciles de curar. Entonces, con respecto a lo que es tuberculosis resistente, el Perú sí tenemos un gran problema.
A nivel de todas las Américas, nosotros somos el primer país con mayor carga de tuberculosis resistente. Por otro lado, enfatizar que a nivel de las Américas, Perú también es el país que tiene mayor acceso a hacer diagnóstico de tuberculosis resistente. Comparado con el resto de países de las Américas, solamente Estados Unidos y Curazao tienen mayor porcentaje de personas que tienen acceso a una prueba que se llama prueba de sensibilidad, que determina si tú tienes tuberculosis sensible o resistente. Así que eso nos hace tener un plus en el sentido de que tenemos una persona con tuberculosis, le hacemos la prueba y le damos el tratamiento adecuado para el tipo de tuberculosis que tiene, a diferencia de otros países de la región. La siguiente. Este viene a ser nuestro mapa epidemiológico actual. Lo que ustedes ven a la derecha, lo que está en rojo, vienen a ser las zonas de nuestro país en donde se transmite más la tuberculosis, donde hay mayor número de casos. Lo que es naranja viene a ser los que tienen una mediana transmisión, amarillo, intermedio y verde, las regiones que aparentemente no tienen una gran cantidad de casos ni hay mayor transmisión en la comunidad de la enfermedad. En el año 2018 hemos tenido 32.006 casos de tuberculosis a nivel del país. Por muchos años nos hemos mantenido más o menos en un promedio de 30.000 casos. Este último año, 2018, con una serie de actividades y de intervenciones que está haciendo el Ministerio de Salud para diagnosticar todos los casos existentes en el país, se ha incrementado este número de casos. Tenemos de esos 32.000 casos, 15.000 son contagiosos, porque como les ha referido Guido, la tuberculosis no solamente ataca el pulmón, ¿no? Dependiendo de la inmunidad, o sea, de las defensas de la persona, el bacilo de tuberculosis entra por el pulmón, pero puede anidarse en cualquier otra región. Y si solamente está en la columna o solamente está en el intestino y no se queda en el pulmón, no contagia. Entonces la persona tiene tuberculosis, pero no contagia. Solamente los casos de tuberculosis pulmonar dependiendo de qué parte del pulmón está localizado, contagia. Entonces, de esos 32.000 casos, 15.571 contagian. Del total de casos también tenemos más o menos unos 3.000 casos que son tuberculosis resistente, y estos términos de tuberculosis multidroga resistente y tuberculosis extremadamente resistente son términos médicos que nos indican que son las tuberculosis más difíciles de tratar porque se les tiene que tratar por mucho tiempo, con mucho medicamento, con muchas reacciones adversas, y que uno de los principales problemas es de que mantener a una persona con tratamientos de 18 a 24 meses hacen de que generalmente abandonen el tratamiento cuando se sientan mejor y comiencen a hacer su vida normal hasta que recaen y nuevamente regresan al sistema y ya contagiaron a más personas con tuberculosis en el país. El 60% de los casos de tuberculosis están acá en Lima y Callao, así que ayer justamente estuve en una reunión de un grupo de rotarios y conversando me decían extrañados que hay tuberculosis en Lima y Callao. Entonces sí, la tuberculosis, el 60% de los casos están en Lima y Callao, y ese es uno de los principales problemas por los cuales también la tuberculosis se mantiene en el país, ¿no? El desconocimiento de las personas de la situación de tuberculosis y de cómo se tienen que prevenir esta enfermedad. Aparte de eso, hay otras regiones más, como ustedes verán, que tienen un importante número de casos. La siguiente. Esto vienen a ser los 32.000 casos. A nivel del país tenemos diferentes entidades que atienden estos casos. El Ministerio de Salud atiende al 70%, de Salud al 17%. Tenemos un buen número de casos en penales, que es un sector donde es difícil de curar y de cortar la cadena de transmisión de tuberculosis. Y a la derecha les muestro solamente de que, más o menos, como les decía, ¿no? En el Perú, de cada 100 personas, de cada 100.000 personas, 100 están enfermos por tuberculosis, pero en los penales es mucho más. En los penales, la tasa es de que por cada 100.000 personas, 2.940 personas tienen tuberculosis. Entonces, las tasas de morbilidad e incidencia en penales son increíblemente altas. La siguiente. Este viene a ser el mapa de Lima, ¿no? Se los muestro para que dentro de Lima también lo tenemos priorizado por distritos. Tenemos distritos con tasas altísimas, como puede ser Ancón, que llega a 400, ¿no? Por 100.000 habitantes. La Victoria, 250 por 100.000 habitantes. Lurigancho, 290. Así como también tenemos zonas totalmente
verdes en las cuales no hay muchos casos de tuberculosis. Callao también es una zona altísima. A nivel de todas las regiones, Callao es la región que tiene mayor cantidad de casos de tuberculosis en todo el país. La siguiente. Y el Perú viene luchando contra la tuberculosis a través de muchos años. En los últimos años el presupuesto que se está dando para lo que es tuberculosis se ha ido incrementando cada vez más. Este año tenemos un presupuesto mayor de 400 millones de soles a nivel de todos los niveles del ministerio para luchar contra la tuberculosis. Entonces, tenemos presupuesto, ¿no? Que se supone que eso es una cosa a favor del país para luchar contra la tuberculosis. La siguiente. Tenemos una ley de tuberculosis, somos uno de los pocos países, no solamente en la región, sino a nivel mundial, que tiene una ley en la cual se especifica los deberes y derechos de la persona afectada por tuberculosis, cómo los amparan para no ser despedidos en los trabajos, las facilidades que se le tienen que dar en las instituciones educativas para tomar el tratamiento y todo eso. Entonces, es una cosa más a favor del país. La siguiente. Tenemos un sistema de información buenísimo, ¿no? Creo que a nivel de las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud, tenemos uno de los mejores sistemas de información porque tenemos toda la información de los pacientes de todos, de salud, del INPE y de las Fuerzas Armadas. Y ustedes saben que información es poder, porque con la información podemos determinar dónde actuar y qué cosa hacer en cada región. La siguiente. Y como ya les había dicho, el Perú por muchos años se ha caracterizado a nivel de las Américas por tener los mejores métodos diagnósticos para hacer diagnóstico de tuberculosis. Del año 80 tenemos pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea, han ingresado una serie de pruebas, tuvimos GRIES, entró el Bacter, MOTS, ahorita tenemos Genotype de primera línea, ya estamos trabajando con el Genotype de segunda línea, tenemos GeneSpert, que es una prueba que recién ha ingresado a nivel internacional, que en 2 horas tenemos diagnóstico de TB y de TB resistente. Esto se está implementando del año 2018. Entonces, la siguiente, tenemos también los mejores medicamentos. Perú es uno de los pioneros, uno de los primeros países que ha utilizado las mejores drogas últimas que han salido, que son verdaderas drogas antituberculosas, como son bedaquilina y delamanid, que después de la streptomicina, isoniazid y todas las drogas que fueron de la época de los 60, recién han aparecido hace 2 años estas nuevas drogas y las estamos usando con muy buenos resultados en pacientes específicos, en pacientes con tuberculosis extremadamente resistente. La siguiente. Entonces, si como les he dicho, tenemos presupuesto, tenemos una ley, estamos usando las mejores drogas, tenemos métodos diagnósticos, ¿por qué el Perú sigue siendo un problema la tuberculosis? Eso es lo que nos preguntamos todos. Y todo el tiempo, todo ese tiempo lo hemos estado analizando y creo que fue una de las primeras cosas que me preguntó mi jefe acá, el doctor Rosell, ¿por qué si tenemos todo eso sigue siendo un problema de tuberculosis? Y la razón es que la tuberculosis es una enfermedad social en la cual solamente dando tratamiento no vamos a solucionar el problema. Tenemos que trabajar la parte social y tenemos que trabajar la parte preventiva. La siguiente. La siguiente, la Organización Mundial de la Salud, no solamente en el Perú, sino a nivel de las Américas, ha estimado que existe una brecha de personas que, como ven en esta figurita del lado izquierdo, esto viene a ser lo que es el ciclo de vida de una persona, pásamelo, en la cual se ve que una persona es niño, crece, se convierte en adolescente, en adulto, y en algún momento de este ciclo de vida se enferma de tuberculosis, ¿no? Pero muchas de estas personas ingresan al sistema y son diagnosticados y se les da tratamiento. Pero hay otro grupo en el cual se enferman de tuberculosis, mueren por tuberculosis. Das 2 clics, por favor, José, la siguiente. Y este grupo de personas que nunca entran al sistema, nunca se les diagnostican por tuberculosis, mueren por tuberculosis, pero dejan su semillita, dejaron contagiados a muchas personas con la enfermedad. Entonces, lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud es que todos los países de las Américas tienen que diagnosticar a todos los que tengan la enfermedad. Existe una brecha, que ellos estiman que hay 53,000 casos a nivel de las Américas que no se diagnostican anualmente y que mantienen la transmisión en la comunidad. Nosotros como país tenemos que abocarnos a eso, a disminuir esa brecha de diagnóstico, a diagnosticar a todos y darles tratamiento para cortar la cadena de transmisión en la comunidad, ¿no? La siguiente.
Aparte del problema de la brecha diagnóstica, que ya lo sabemos, la Organización Mundial de la Salud nos ha puesto una meta. Ellos consideran que en el Perú 37.000 casos son los que deben haber por año y nosotros estábamos en 30.000, el año pasado ya hemos llegado a 32.000 con el ingreso de estos nuevos métodos y con un plan que después les voy a hablar de eso. Aparte de eso, tenemos otros problemas, como les decía, el problema de abandonos, ¿no? Muchas personas desconocen la problemática de tuberculosis, desconocen o se sienten bien y abandonan el tratamiento y salen del sistema, y cuando se les vuelve a tomar ya contagiaron a muchísimos más, ¿no? Ese es otro problema, los abandonos de tratamiento. Otro problema importante es que por mucho tiempo el país se ha abocado en tener los mejores diagnósticos, las mejores drogas y todo eso, pero hemos descuidado un poquito lo referente a lo que son los exámenes de contactos. Si en una familia hay una persona con tuberculosis, los que tienen el mayor riesgo de enfermarse son la familia y todos los contactos de esas personas. Y eso se ha dejado un poquito de lado y lo estamos retomando, porque son a esas personas a las que tenemos que proteger y a las que tenemos que seguir para que no se enfermen de tuberculosis y cortar la cadena de transmisión. La siguiente. Otro problema también es que existen pastillitas para evitar enfermarse de TB. Hay unas pastillitas que se llaman isoniazida, que el Ministerio de Salud y todas las instituciones del país entregan en forma gratuita a las personas que tienen riesgo de enfermarse, sobre todo a los niños, a las personas con diabetes o que tienen algún problema que sus defensas estén bajas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Muchas personas o muchas familias se niegan a tomar las pastillitas para evitar enfermarse, porque en nuestro chip uno solo toma pastillas cuando está enfermo, no toma pastillas para evitar enfermarse, pero son medicamentos probados a nivel internacional y que protegen realmente, ¿no?, del riesgo de enfermarse por tuberculosis. Entonces, esto es algo que también hemos descuidado un poco y que ahora le estamos poniendo mucho punche. Otra cosa también que teníamos era el problema de la escasez de recursos humanos. Realmente el servicio de TB es uno de los servicios que requiere mayor cantidad de recursos humanos porque todos los pacientes acuden a los establecimientos a tomar la medicación. Se les tiene que ver y se les tiene que determinar que la tomen, que no tengan reacciones adversas. Y una cosa que es importantísimo en este contacto entre los servicios de salud y la población y las personas afectadas por TB es la calidad de atención, ¿no? Se le tiene que dar una calidad adecuada de atención porque son personas muy golpeadas, no solo por la enfermedad, sino por el estigma y la discriminación, que ya la vamos a ver. La siguiente. Entonces, como les decía, la tuberculosis es una enfermedad social. Creo que muchos conocen, esto es el diagrama de Lalonde, ¿no?, que es uno de los pioneros de lo que es la epidemiología en el mundo, en el cual se determina que todas las enfermedades tienen determinantes. No solamente es el sistema sanitario, como vemos abajo, que es el sector salud, ¿no?, el que es responsable y el que va a solucionar el problema de salud de una persona. Tiene mucho que ver con estilos de vida saludables, con hábitos, si la persona es farmacodependiente, si es alcohólica, si no tiene buenos hábitos alimenticios, todo eso tiene que ver con las enfermedades. Tiene mucho que ver con la genética y tiene mucho que ver con el entorno social, la educación, la vivienda, el trabajo. Problemas que todavía tenemos en el país, porque todavía somos un país con algunos problemas en vivienda, en trabajo, de nutrición y en pobreza, ¿no?, que hacen de que este círculo de factores se mantengan y se mantenga la enfermedad en nuestro país. La siguiente. Esto es un gráfico clásico para todos los que trabajamos en tuberculosis, en el que explica claramente cuál es el efecto, ¿no?, de lo que es los medicamentos y de lo que es las condiciones de vida o los determinantes sociales en la enfermedad tuberculosa. Lo que ven ahí es una línea en la cual nos dice cómo disminuyeron los casos de muertos por tuberculosis en Escocia desde el año 1840 hasta el año 1970. Como ustedes verán, en el año 1840 eran muchísimas las personas que morían por tuberculosis y fue bajando, ¿no? Y más o menos en el año 1949-50, donde dice ahí quimioterapia, es cuando aparecieron las drogas antituberculosas, recién aparecieron, después de todos esos años, las drogas antituberculosas. Y miren cómo disminuyó la mortalidad en Escocia, sin medicamentos, sin vacunas, ¿no?, que muchas veces nos queremos agarrar de los medicamentos como si fueran las únicas formas de enfrentar la enfermedad, y no es así. ¿Cómo disminuyó la mortalidad de Escocia? Dando
buenas condiciones de vida a su población, ¿no? Cambios en la oferta de alimentos, condiciones de vida adecuadas, tuvieron mayor acceso a agua, ¿no? A alimentación adecuada, a empleo y a condiciones de vida en general. Entonces, esto se los presento para hacer reflexionar de que así tengamos los mejores medicamentos, los mejores métodos diagnósticos. Si no trabajamos la parte social, la tuberculosis va a seguir siendo un problema en nuestro país y a nivel mundial. La siguiente. Esto ya es un modelo mucho más grande y más detallado de lo que es el modelo de Lalonde, en lo que se especifican todas las variables para que una persona se enferme por tuberculosis. Ahí tiene que ver con educación, con ambiente laboral, con las condiciones de vida, con el desempleo, con el agua y servicios higiénicos, y uno de ellos es servicios de atención de salud, uno de ellos es sector salud. Entonces tenemos que trabajar todos estos para poder erradicar la tuberculosis de nuestro país. La siguiente. Y como ya les he mostrado, entonces el problema de tuberculosis es un problema intersectorial, es un problema en el cual no solamente tiene que estar involucrado el sector salud, sino los otros sectores. Esto es una cosa que se sabe hace muchos años y el país también cuenta con un plan estratégico multisectorial que se elaboró y se firmó en el año 2010 y que a la fecha está vigente, y que tenía un tiempo de ejecución del 2010 al 2019, en el cual todos los ministerios del país, trabajo, educación, defensa, justicia y todos, se comprometieron en trabajar en la lucha contra la tuberculosis. Pero a pesar del documento, durante estos años vemos que hay una débil participación multisectorial. Siempre cuando se habla de tuberculosis, todo el mundo voltea y dice, el Ministerio de Salud, el sector salud, ellos son los que tienen que resolver el problema, y no es así. La siguiente. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente para contrarrestar esta problemática de tuberculosis en nuestro país? La siguiente. Haz varios clics, José, por favor. En primer lugar, tenemos que disminuir el riesgo de contagio. O sea, tenemos que disminuir el número de personas que hay en la comunidad que están transmitiendo la enfermedad. Y esas personas vienen a hacer los abandonos. Tenemos que disminuir las personas que abandonan el tratamiento, tenemos que controlar a los contactos de las personas que están con tuberculosis, tenemos que dar terapia preventiva, la siguiente, y tenemos que buscar casos. Ahorita estamos en un momento que, como lo dice bien la Organización Panamericana de la Salud, para poder comenzar a bajar la brecha de tuberculosis tenemos primero que diagnosticar a todos. Cuando todos estén diagnosticados y con tratamiento, comenzaremos a bajar la cantidad de casos. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Lo que necesitamos es cerrar esa brecha que nos ha puesto y que ya tenemos una meta como que nos ha puesto la Organización Mundial de la Salud a cada país de la región. Y en eso estamos trabajando. La siguiente, haz todos los clics, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo para disminuir abandonos, controlar contactos y todo eso? Dar calidad de atención, una atención centrada en la persona y en su familia. ¿A través de qué? A través de un plan, ¿no?, que el Ministerio de Salud lo está ejecutando, en el cual se ha incrementado el número de recursos humanos, y pongo ese grupo de recursos humanos enmarcados en un corazón, porque lo que queremos nosotros es que sea un grupo humano empático, que dé calidad de atención y que dé calidez de atención. Todo lo que hemos trabajado en TEBE, yo he trabajado por muchos años en TEBE con pacientes, y les diré que son personas que necesitan mucha paciencia, mucho cariño y mucho respeto por su condición. Creo que el mejor premio para un médico y para un personal de salud y para un enfermero y para todo el equipo de TEBE, cuando trabaja en un servicio de TEBE, es dar de alta a un paciente. Después de haberlo tenido 6, 18, 24 meses, todos los días, en los cuales nos hacemos partícipe de su problemática familiar y los apoyamos en todo lo que pueden. Y que ese paciente salga de alta realmente es una cosa que no hay precio para decir la satisfacción que uno siente. Entonces necesitamos todo, un regimiento de personas que tengan esa mística, dar esa calidad de atención y dar esa calidez a los pacientes, y educar a la familia y educar a la población. Y por eso agradezco al museo de que, a pesar de que, aparte de habernos deleitado con la presentación de Guido, que para mí ha sido excelente escuchar todo lo referente a lo que es la historia de la tuberculosis, nos permita también educar a la población, porque muchos de los que están acá no son del sector salud y están aprendiendo de tuberculosis hoy día, ¿no?
La siguiente. La siguiente. También tenemos que trabajar con la familia tiene que apoyarlo, tenemos que trabajar con la sociedad civil, tenemos organizaciones de afectados con tuberculosis que nos están apoyando mucho. La siguiente. Y otra cosa que también se está trabajando desde el Estado son los programas sociales. Las personas afectadas por tuberculosis están siendo apoyadas por muchos programas sociales. La canasta se les da todos los meses una canasta de víveres por un costo de $100 para ayudarlos a mantener una nutrición adecuada. Están ingresando a programas sociales como 165, Contigo, que es para discapacitados, y se están trabajando otro tipo de programas sociales con el Ministerio de Inclusión Social. La siguiente. La siguiente. Entonces, aparte de eso, también estamos ya trabajando un PEN, un Plan Estratégico Multisectorial, en el cual ahorita el Ministerio de Salud va a tomar la batuta, ¿no? Y es el que va a liderar junto con todos los otros ministerios la lucha contra la tuberculosis en el país, ¿no? Ya se está trabajando este plan estratégico, ya se ha aprobado y todos los ministerios han dado su apoyo y se les han puesto indicadores específicos para medir su trabajo a través de estos años para la lucha contra la tuberculosis. La siguiente. Entonces, viene a ser ese gran iceberg que ven ahí, es el problema de tuberculosis en el país. La puntita, que es lo que siempre vemos todos, vemos los casos de tuberculosis, el hecho que necesitamos cirugías, el hecho de que hay niños y adolescentes con tuberculosis, más o menos el 10% de los casos se da en niños y adolescentes, pero el problema es el problema de fondo, que como ya le decía, es la cantidad de casos y de personas que siguen transmitiendo la enfermedad, pero que tiene que estar toda esta problemática sustentada en un apoyo social y multisectorial, porque si el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con salud y con dar condiciones adecuadas de trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y todos los demás ministerios no apoyan, el problema de tuberculosis va a seguir. La siguiente. La siguiente, aprieta por favor. Entonces hemos diseñado un plan que ya lo estamos trabajando desde el año 2018, el Ministerio de Salud tiene un plan en ejecución con un presupuesto de 142 millones de soles para trabajar básicamente toda esta parte preventiva, ¿no? Disminuir los abandonos, examinar a los contactos, dar terapia preventiva y buscar activamente los casos e iniciar tratamiento. La siguiente. Este plan es un plan que está a nivel nacional, pero dirigido básicamente a 5 regiones, que son La Libertad, Loreto, Lima, Callao e Ica, que son las regiones que tienen la mayor cantidad de casos. Estas regiones tienen el 75% de todos los casos del país. La siguiente. Y para eso se les ha mandado recurso humano, se ha contratado 850 personas para ir a los servicios de TB, no para que ellos nomás atiendan a las pacientes con TB, sino son un apoyo al personal que ya teníamos en los servicios de tuberculosis y son personal médico, nutricionistas, psicólogos y de todo el equipo multidisciplinario, porque el paciente con TB necesita apoyo psicológico, necesita apoyo nutricional y necesita apoyo de servicio social también. En segundo lugar, se ha incrementado este recurso humano, se está haciendo un monitoreo estricto de la ejecución de este presupuesto y en tercer lugar se ha mandado dinero para poder transportar las muestras a los laboratorios, a estos grandes e importantes laboratorios que tenemos para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis lo antes posible. La siguiente. Y hemos ingresado durante el año 2018 un nuevo método diagnóstico que, como yo les decía, es el GeneSpert, pero que está dirigido sobre todo a las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse de tuberculosis? Aparte de los contactos de los pacientes con TB, las personas en penales, las personas con VIH, las personas diabéticas que no se controlan, ¿no? Y los niños y adolescentes en el país. Entonces, estos equipos que están ingresando y se están implementando en el país está dirigido sobre todo a estas poblaciones vulnerables. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente. Hemos intervenido en los penales durante el año 2018, hemos intervenido en 12 penales que tienen el 91% de los casos de TB y a todas las personas privadas de su libertad se les ha hecho placa de tórax y de ahí han pasado a GeneSpert y se han encontrado una cantidad increíble de casos que ya están en tratamiento y están aislados y que el siguiente paso, todo en trabajo conjunto con el INPE, es que cada persona que ingrese a los penales va a pasar por
rayos X y GINESPER antes de que sea asignado a uno de los pabellones para cortar la transmisión. La siguiente. La siguiente. Entonces, y otra cosa que también creo que muchos de ustedes han escuchado es que se ha inaugurado ya nuestra sala de cirugía para pacientes con TB. Es la sala quirúrgica más sofisticada que existe en toda la región, ¿no? Para el manejo de tuberculosis resistente. Entonces tenemos también otra herramienta más para poder luchar contra la enfermedad. La siguiente. Y le voy a hablar un poquito de estigma y discriminación. La siguiente, ¿por qué? Porque la TB es una enfermedad que con todos los años de vida que tiene en la humanidad, sigue teniendo muchos problemas de estigma y discriminación, ¿no? Las personas consideran que las personas que tienen TB o son muy pobres, o son personas que tienen malos hábitos, o como se dice ahí, se las buscó, ¿no? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que está muy, muy relacionada a eso y a la pobreza, y tiene mucho estigma y mucha discriminación, y mucho señalamiento de la persona afectada por tuberculosis. Y esto afecta mucho a las personas afectadas por tuberculosis, porque muchas veces por este estigma y discriminación es que abandonan el tratamiento. La siguiente. Entonces, los pacientes no solo tienen que sufrir el malestar físico, sino también tienen que hacer frente a esta discriminación por parte de la sociedad, vulnerando sus derechos fundamentales, ¿no? El estar enfermo por tuberculosis desestructura toda la vida cotidiana de una persona con tuberculosis, ¿no? Durante varios meses tiene que ir a sus controles, muchas veces tiene que dejar de trabajar, tiene miedo de contagiar a sus personas y muchas veces sienten culpa y vergüenza por estar enfermos de tuberculosis. Entonces no es fácil tratar al paciente, no es fácil ni siquiera ir a visitarlos, porque muchas veces nos piden, ¿no? Señorita, cuando vaya a visitarme a mi casa, quítese el bandil blanco, no quiero que mi vecino sepa que yo estoy enfermo de tuberculosis. Hay mucho estigma y discriminación al respecto. La siguiente. Y eso es una cosa que yo les quiero pedir, ¿no? Y que creo que sería muy bueno que saliera de esta charla, ¿no? El saber que la tuberculosis se cura, que la tuberculosis se previene, y que la tuberculosis no se transmite por un abrazo, por los alimentos, por los cubiertos, ni por abrazar a una persona con tuberculosis, ¿no? Como se dice, para la TB, el SIDA y la lepra son enfermedades que históricamente tienen este estigma y discriminación que los lleva a una muerte social y que muchas veces les impide, inclusive después de haber salido de la enfermedad, retomar su vida laboral como la tenía antiguamente. Y esto es debido al desconocimiento de la población con respecto a lo que es la enfermedad. Una persona con tuberculosis inicia su tratamiento y a la semana de comenzar el tratamiento ya tiene mucho menor riesgo de contagiar la enfermedad. Y nosotros los tenemos muy monitorizados en el sentido de que se les da algunas indicaciones con la familia hasta que negativizan, hasta que su esputo, su flema, ya no tiene los gérmenes. Y de ahí puede seguir haciendo una vida normal, pero tiene que seguir su tratamiento. O sea, entre que el paciente inicia el tratamiento y acaba, es muy poquito el tiempo en el cual contagia. Entonces, el que ustedes sepan que una persona está en tratamiento para tuberculosis no significa que se van a alejar y van a asustarse de que los van a contagiar. Y nosotros les pedimos, todas las personas que trabajamos en tuberculosis, que nos ayuden a que este estigma y discriminación que existe por muchos años en el país desaparezca, ¿no? La siguiente. El estigma y la discriminación se ve en el país dependiendo de los escenarios, ¿no? Se ha visto en el entorno laboral que muchas personas evitan o no manifiestan al empleador que están enfermos por tuberculosis y siguen trabajando, ¿no? Por miedo al rechazo y por miedo a perder el trabajo. Entonces estas personas, a pesar de que tienen la indicación médica de que estén en casa y que la ley los protege para estar en casa, continúan trabajando y diseminando la enfermedad en el trabajo. Y por otro lado, a pesar del tiempo transcurrido, hay muchos mitos, ¿no? Entonces, ahí les he puesto algunos mitos, solamente les voy a decir 3, como que la tuberculosis se transmite por los besos y por las relaciones sexuales. No, la transmisión de la tuberculosis es aérea, ¿no? La persona con tuberculosis tiene que separar sus platos y se tiene que echar lejía a los platos. No, la tuberculosis no se transmite por las cosas, no se transmite por ponerse la ropa de una persona con tuberculosis. Muchas personas consideran también, yo no me voy a enfermar de tuberculosis porque mi mamá me dijo que a mí me vacunaron contra la tuberculosis cuando nací. Esa vacuna y esa lesión que tenemos aquí
que es la marca de la vacuna de BCG que nos ponen al nacimiento, lo que nos evita es tener una forma de tuberculosis severa, que es la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar, pero no nos protege de la enfermedad. Desgraciadamente, a pesar de todos los años transcurridos a nivel mundial, no existe una vacuna de cura para la tuberculosis. Esa vacuna solo nos protege de casos extremos y tenemos que cuidarnos, ¿no? Otra cosa que también se cree mucho es que una mujer embarazada debe dejar el tratamiento para tuberculosis, y todas las drogas que se dan para tuberculosis no le hacen en ningún momento daño al niño, y la madre y el niño pueden estar protegidos recibiendo perfectamente el tratamiento. Entonces, la siguiente, yo les quiero solamente, una más, agradecer por haberme escuchado, por haber escuchado todo lo que se está haciendo, todos los retos y todo lo que es el problema de tuberculosis actualmente en el país, y quisiera que se vayan con esto en su mente, ¿no? Que la tuberculosis es prevenible, que la tuberculosis se cura y que solo se transmite por vía aérea. Un abrazo, darle la mano a una persona con tuberculosis que muchas veces ya no está contagiando, no lo va a enfermar, ¿no? Y la última, por favor, y que tenemos que estar todos trabajando para erradicarlo, ¿no? Muchas gracias. Doctora Ríos, muchísimas gracias por su conferencia. Y ahora pasamos al rol de preguntas. Y voy a rogar que por favor las preguntas sean puntuales y si hay un comentario que sea breve. Vamos a empezar, por favor, aquí. Por favor, Tomás. Muchísimas gracias. Doctora, la pregunta es, presentó un cuadro, un mapa del Perú con era un cuadro de incidencia y me llamó la atención que los departamentos altoandinos, Ayacucho, Andahuayla, Huancavelica, eran de bajo riesgo. Y son departamentos, son zonas que tradicionalmente relacionamos con depresión económica. La gente es bastante pobre. Sin embargo, en la zona del oriente o en la costa, en la franja costera, parecía como que aumentaba. Entonces la pregunta era, ¿hay alguna interacción entre la altura y el bacilo de Koch? O sea, una interacción positiva para el paciente y negativa para el bacilo. Eso como que me hace recordar que en la época antigua era tradicional mandar al enfermo de tuberculosis a Jauja, ¿no? Entonces como que me hizo una lógica en ese sentido. Gracias. ¿Se escucha? Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, en realidad es cierto lo que usted manifiesta. Nosotros también a veces entre médicos decimos, no sé qué pasa en la altura, a lo mejor está muerto de frío el bacilo y no ataca, pero la realidad no es esa. La tuberculosis es una enfermedad de grandes ciudades. Así lo determina la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades hay cosas que no existen en las comunidades altoandinas, a pesar de que hay mucha pobreza y mucho frío, que es el hacinamiento. O sea, usted va a Ayacucho, usted va a Cajamarca y una familia no vive pegada a otra, ¿no? Está
Una familia puede tener un caso de TB, pero está muy alejada de otra persona. En cuanto acá en Lima, en Callao, lo que encontramos son familias que duermen pues 6, 7 personas en una sola habitación. Uno se enferma y transmite la enfermedad. Aparte de eso, hay mayor cantidad de hábitos nocivos, hay más alcoholismo, hay más drogadicción, hay alimentación no tan saludable, porque a pesar de que hay pobreza en las regiones de Cajamarca, en Ayacucho, mantienen todavía algunos rituales alimenticios que los protegen, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y con referencia a Jauja, en realidad yo he tenido la oportunidad de ir al hospital de Jauja, es un hospital bellísimo, lo tienen como si fuera de los años 50 hasta ahora, y en realidad el efecto ahí no era tanto por la altura, sino que lo que se hacía ahí es dar descanso y buena alimentación a la persona para hacer que sus defensas se incrementen, ¿no? Entonces, muchas personas pueden tener tuberculosis y si sus defensas son tan buenas, no necesitar medicación. Así es como se curaban antiguamente. Entonces, al tener a una persona en reposo, con una buena alimentación, porque si uno mira las dietas que le daban en esos hospitales, ¿no? Le daban cada 4 horas, creo que le daban alimentos. Entonces, hacían de que su sistema nutricional, su nivel nutricional mejorara, su sistema de defensa y su sistema inmunológico mejorara, y muchos de ellos lograban combatir la enfermedad por esto, no por la altura. A ver, otra pregunta. Sí, buenas noches. ¿Cuáles son las patologías asociadas prevalentes con la tuberculosis? Una pregunta. Y la segunda es, ¿han cuantificado el costo social de la tuberculosis, de su presencia en la comunidad? ¿Qué significado tiene dentro del PBI la presencia de esta población con esta patología? Gracias. Con respecto a lo que es las patologías más frecuentes, siempre uno une lo que es tuberculosis con VIH. El VIH es la enfermedad que siempre se ha relacionado con tuberculosis porque la primera causa de muerte en VIH es tuberculosis. Pero en escenarios como los nuestros, donde hay una gran endemia, ¿no?, de la enfermedad, en países desarrollados, pues son otras las causas de muerte de VIH. Pero en el Perú, a partir del año 2018 hemos visto un incremento terrible de lo que es el porcentaje de casos de TB con diabetes. El Perú cada vez son más altos los índices de obesidad, de sobrepeso, de alimentación no saludable en el país, y esto conlleva a que muchas personas, niños, jóvenes, adultos, tengan problemas de diabetes, y hay mucha creencia acá en el país de que la diabetes es una enfermedad emocional y que yo me tomo la pastilla solamente cuando siento que se me subió la glucosa. Entonces, ese mal manejo de la diabetes hace que las personas bajen sus defensas, al igual que una persona con VIH y se enferme de tuberculosis. Entonces, el problema que tenemos ahora actualmente es que muchas personas diabéticas hacen tuberculosis, terminan el tratamiento, se descuida nuevamente su diabetes y vuelven a hacer tuberculosis. Entonces, más o menos el 10% de los casos a nivel nacional es de TB diabetes, mientras que TB VIH es 5%. Pero tenemos regiones como el Oriente, Ucayali, Madre de Dios y Loreto, que pueden llegar a 15%. Ahora, la segunda pregunta era... Bueno, la estrategia fin a la TB, que es la que estamos trabajando todo, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, pone como meta al año 2035 0 gastos catastróficos a la persona afectada por tuberculosis y su familia. Se ha determinado en general de que toda persona con tuberculosis, independientemente del nivel socioeconómico que tenga, tiene un impacto de por lo menos 30% de disminución en su nivel económico cuando se enferma por tuberculosis. Nosotros estamos justo, queremos tener un basal de cuál es el costo real acá en el país. Pero a raíz de que se sabe de que siempre hay un impacto económico en las familias que están afectadas por tuberculosis, es que hay muchos programas sociales que el Estado está priorizando a las personas con tuberculosis, como la canasta de víveres, el ingreso a pensión 65 y ese tipo de cosas, ¿no? En realidad es poco para todo lo que se necesita, pero algo se está haciendo, ¿no? A ver, otra pregunta, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es si se está llevando estudios
acerca de las enfermedades infecciosas en el antiguo Perú. ¿Existe trabajo de investigaciones? ¿Existe apoyo de parte del gobierno? Las investigaciones en este nivel ocurren permanentemente. Lo que pasa es que no son conocidas por el público, ¿no? Actualmente hay gente trabajando en colecciones en este museo, y siempre ha habido, y en otros museos, porque las colecciones están detrás de bambalinas, digamos, ¿no? Entonces hay investigación, muchas veces con nivel bastante franciscano, ¿no? Y todos los que estamos metidos en este campo sabemos que muchas veces los fondos para este tipo de estudios, ¿no?, vienen del extranjero. Entonces hay doctorandos, especialistas, en fin, que vienen acá al Perú y traen fondos de grants de universidades de Europa. Yo en estos días de repente estaba viendo, no sé, en Londres, un amigo que quiere venir acá, que es un doctor del Wellcome Foundation. Ellos trabajan desde hace muchos años, somos amigos en este gremio, ¿no? Entonces yo le estoy recomendando que venga aquí al Museo de Pueblo Libre para tratar de hacer análisis genéticos en nuestras colecciones, ¿no? Así es que de haber investigación hay. Que se puede de repente establecer una línea de colaboración con el Estado para hacer algo, ojalá, ¿no? Aquí en América del Sur, en Brasil hay la Fiocruz, que es una institución que vela por las investigaciones de enfermedades infecciosas, ¿no? Y también dentro de esa línea investiga lo que es la paleopatología. Las investigaciones a todo nivel son sorprendentes, ¿no? Una de las cosas tal vez más interesantes es cómo parasitosis intestinales también se contagiaban vía aérea, ¿no? Estos son contribuciones de investigadores que han descrito esto en el sudeste de Estados Unidos, entre las tribus Anasazi, Pueblo, ¿no? Y el polvo atmosférico contiene elementos de ese tipo. Las gotitas de Flügge, que son las que contagian pues la tuberculosis, por supuesto sabemos muy bien cómo funciona esta fisiopatología, esta epidemiología, pero hay muchas otras cosas que se pueden investigar, y yo creo que un punto interesante que podría hacerse, justo estábamos hablando con Sonia minutos antes de empezar esta reunión, este museo tiene digamos, un gabinete de rayos X y no está funcionando, ¿no? Y justamente estamos viendo si se puede reimplementar, ¿no? Son colaboraciones que se pueden hacer entre los propios ramas del Estado, ¿no? Hoy día ahí tenemos gente que está escuchándonos y viéndonos remotamente gracias a una colaboración interinstitucional estatal, y para mí es una alegría que eso ocurra, ¿no? Y ojalá pueda establecerse algunas cositas más. Hay enfermedades, por ejemplo, en el Museo Regional de Ica hay una famosa mano con una lesión, verruga peruana, ¿no?, la bartonelosis, pero no se ha hecho, digamos, estudios genéticos. Está fácil la tarea, ¿no? Se usa PCR y de repente se saca un paper muy interesante. Entonces, tantas cosas que se pueden hacer. Es una linda pregunta y ojalá eso nos estimule a ir en una línea de investigación como que nuestro país, por sus colecciones y por la calidad de profesionales que tenemos, merece. A ver, ¿otra pregunta? Sí, el país en realidad tiene diversidad de recursos que pueden investigarse. Cuba trabaja mucho con plantas medicinales. Quería preguntarle si el Ministerio de Salud tiene una línea de investigación sobre plantas medicinales. Y la segunda pregunta sería, la población socialmente va a ser bien difícil que vea los tubérculos dentro del pulmón. Ellos entienden y nosotros entendemos, si no estamos dentro del microscopio no vamos a entender de esa forma, así que el poblador entiende de otra forma. Estuve por el BRAE con la población achánica y ellos tienen sus propias explicaciones. Así que quería pedirles
el Ministerio de Salud, ¿qué otro tipo de investigaciones sociales requiere, no? Bueno, con respecto al estudio de plantas medicinales con referencia a tuberculosis, no, pero el Ministerio de Salud está trabajando mucho en lo que es el promover la investigación en tuberculosis. Una de las líneas de los pilares de trabajo de la estrategia fin de la tuberculosis es promover la investigación en tuberculosis. Entonces tenemos ya una red nacional de investigación en tuberculosis que está funcionando desde el año 2017 y hemos conseguido el año pasado ya una resolución ministerial con las prioridades nacionales de investigación en tuberculosis. ¿Para qué nos sirve eso? Porque esto nos delimita cuáles son las áreas de investigación que el país requiere y que pueden hacer que investigadores puedan postular a determinados fondos para hacer investigación en el país. En realidad necesitamos mucho hacer investigación en el país, sobre todo lo que es investigación operativa, que es una investigación que se refiere a analizar si las estrategias de intervención que se están haciendo tienen resultados o no. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál era? Discúlpeme, estoy un poco amnésica. ¿Cuál era la segunda pregunta? No, mencionó que la gente no ve el bisbacilo. Ah, bueno, ¿cómo se llama? Con respecto a lo que se refería, nosotros trabajamos mucho, tenemos una dirección de pueblos indígenas y todo el material y toda la promoción y prevención que se está haciendo a nivel nacional lo estamos haciendo con esos criterios de interculturalidad. Entonces, se tiene que trabajar así para poder entrar en determinadas áreas. Hay una persona dentro de la dirección de TV que se encarga también de ver toda esta parte de interculturalidad. Se tiene que no solamente hacer llegar la folletería y los avisos y todo en todos los dialectos e idiomas que tenemos en el país, sino también respetar cuáles son los niveles de creencia y de entrada a esas poblaciones, ¿no? Y sí lo estamos haciendo. Doctora, buenas noches. Una pregunta puntual. Respecto de la prueba de sensibilidad que se obtiene o cuyos resultados salen en 2 horas, ¿nosotros tenemos o podemos pedirla en la posta más cercana? El GINESPER, estamos ahorita en un proceso de ingreso y de implementación. Entonces ahorita ya tenemos más o menos 6 o 7 GINESPER ya implementados en los laboratorios y lo que se está determinando son los flujos de muestra. Entonces, dependiendo de la región donde usted esté, estamos comenzando a capacitar para que los médicos jefes de cada establecimiento sepan qué laboratorio le corresponde para mandar ahí su muestra. Pero lo que sí hay que especificar es que no toda la población va a ser tamizada por GINESPER, va a ser tamizada la población más vulnerable y la que tenemos más problemas para diagnóstico, que son las poblaciones que son BK negativos. Los que son BK positivos, van a pasar a Genotype o a las pruebas de sensibilidad ya establecidas, ¿no? El GINESPER está determinado, como ya les dije, niños y adolescentes, contactos de TB resistente, personas viviendo con VIH, diabéticos. Muchas gracias por tan interesante charla. Una consulta, Guido. Con respecto a los contextos arqueológicos, ¿cuál es la información que hay sobre comorbilidad en la tuberculosis? Aparte de enfermedades carenciales que imagino están asociadas. ¿A qué otras enfermedades se están asociando? Bueno, por supuesto que esa es toda una pregunta que podría meritar hasta un simposio, ¿no? Cuando yo hice mi trabajo, que fue como una segunda tesis, ¿no? En Cayetano, dicho sea de paso, la copia está aquí en la biblioteca, no debe tener Benjamín. Una de las cosas que yo extrapolé para entender la propia tuberculosis, ¿no? Es que la gran mayoría de los casos en la región de Sudamérica están entre costa sur de Perú y costa norte de Chile, ¿no? Entonces, y la gran mayoría de los casos, por lo mismo que ya mencioné en la presentación, son tuberculosis espinales. Y sabiendo, y aquí viene la extrapolación, que más o menos la tuberculosis espinal es 1 o 2% de las tuberculosis
pulmonares y no espinales, digamos, si había una concentración en estas áreas de tuberculosis de esta forma, ¿no? O sea, el mal de Pot, estamos posiblemente considerando que en estas zonas del Perú hubo muchos casos de tuberculosis, si lo vemos desde una visión retrospectiva, ¿no? O sea, en las zonas de mayor densidad poblacional seguramente habían los mismos fenómenos que condicionan la tuberculosis actual. Entonces, hacinamiento, ¿no? Falta de ventilación, etc. Por otro lado, cuando se ha investigado ya en otros contextos, ¿no? Porque yo también estoy trabajando y hay muchas publicaciones de lo que es aterosclerosis en momias, ¿no? Y se ha visto de que estas enfermedades, como se ha demostrado ahora, también tienen que ver con la calidad del aire. Y uno de los factores que se ve que existía para la morbilidad en tiempos antiguos era que la gente, como hasta ahora o hasta hace muy poco, ya se ha intervenido en ello, gente cocinaba en sus casas y respiraba humo. Entonces esto es un factor, la calidad del aire, que afecta, ¿no? Así es que si nosotros comparamos el presente, comparamos con el pasado y lo que hemos visto, realmente van saliendo, si no publicaciones que ya han sido hechas, líneas de investigación, ¿no? Y por supuesto, lo que es morbimortalidad general para poblaciones precolombinas, yo siempre recuerdo Marvin, porque en sus publicaciones, entre tanta cosa, hay un libro muy bonito que es, en español sería El genocidio de América, una cosa así, ¿no? Entonces, en este libro, él resume, dice, cuando me preguntan, ¿no? Porque es casi como una novela, cuando me preguntan, él como el gran paleopatólogo que ha hecho, pues, no sé, más de 1000 estudios en restos humanos de esta zona de América del Sur, cuando me preguntan de qué moría la gente en la antigüedad, yo digo, de lo mismo que ahora, ¿no? La mortalidad infantil, de lo mismo que ahora, entre la gente más pobre y más postergada. Entonces, los niños, ¿de qué morían? En verano, de diarrea. Y en invierno, de neumonías, ¿no? Entonces, no hay que investigar mucho, no hay que escarbar mucho. A veces uno encuentra pues, esqueletos de niños que están muertos, y salvo las excepciones que encontró John Verano con el arqueólogo Prieto de los sacrificios humanos, realmente no hay que pensar demasiado. Muchas veces hay esqueletos de niños que no tienen ni una marca, ¿no? A veces los arqueólogos están especiales mirando y tiene huellas de sacrificio en el cuello, ¿qué le han hecho, no? Entonces, muchas veces tenemos que decir, no se encuentra nada. Pero eso no quiere decir que murió de nada. Lo más probable es que murió de las causas que he mencionado, ¿no? Las causas más comunes de morbimortalidad en grupos de bajos ingresos, ¿no? Hay muchas ideas equivocadas. Ayer mismo cuando alguien me dijo, vas a estar en esta conferencia, ¿y de qué tamaño eran los incas? ¿De verdad que medían 2 metros? ¿De verdad que vivían más de 200 años? No, eso no tiene ningún sustento, ¿no? O sea, hay muchas cosas, mucho por educar, ¿no? Efectivamente, yo creo que muchos de los problemas de nuestro país, no solamente en este nivel, pasan por la educación. Bueno, vamos a la última pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Una pregunta a la doctora Julia respecto a... Bueno, se sabe que el Cerro de Pino, bastante incidencia de tuberculosis, ¿no? Hace como una década o más se escuchó la noticia de que ese lugar iba a ser toda la población trasladada a otro lugar, ¿no? Quería saber si hizo algo el Ministerio de Salud respecto a eso. Bueno, el poder trasladar toda una población a otro lugar no son injerencias del Ministerio de Salud, pero el Cerro El Pino, así como todo lo que es la Victoria, el Cerro El Pino, San Cosme, toda esa zona son zonas de muy alto riesgo de tuberculosis, ¿no? Sus tasas están por encima de 200 por 100.000 habitantes. Y esa es la razón por la cual el Ministerio de Salud en todos los centros de salud de la Victoria, El Pino, San Cosme y todos los que están, el Agustino, están intervenidos con este plan de intervención. Tienen equipos multidisciplinarios completos y estamos buscando casos
y, ¿cómo se llama?, protegiendo a la familia. Y hemos intervenido también con el alcalde de La Victoria, ¿no? El alcalde de La Victoria está trabajando muy de la mano con nosotros y va a ser quizás uno de los primeros distritos de Lima, que con apoyo de una ONG vamos a comenzar a hacer tamizaje móvil, ¿no? A las personas con riesgo de tuberculosis. Eso significa radiografía y prueba de esputo. Entonces sí se está trabajando ahí. Necesita que se trabaje mucho en esa zona. Gracias. Bueno, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú agradece su presencia esta noche y extiende su invitación a visitarnos el próximo jueves con la conferencia Buscando Haití, mitos y fraudes en los contactos intergalácticos. Antes de despedirnos, por favor, pido un fuerte aplauso a los dos brillantes expositores. Y a la vez, dos informes. El primero, se les entregó al momento de ingresar unas encuestas. Les rogaría que los que la hayan llenado la entreguen. Es muy importante para nosotros su opinión. Y por último, hay una pequeña muestra a la salida del auditorio sobre la tuberculosis prehispánica que se puede reflejar en los ceramios. Si la pueden ver, por favor. Gracias. Muy buenas noches.